Buenas noches a todos, bienvenidos hermanos. Bueno, me imagino que sabéis de qué vamos a hablar, todos los que habéis visto las dos imágenes. Es básico, es esencial, todo el mundo que lleve mínimo 2 años en el Evangelio, pues sabe, ¿no? de qué trata el tema. Y además, pues hemos estado hablando en estas últimas veces precisamente sobre el reino de Dios, ¿no? No sé si ya cuántas enseñanzas hemos estado dando, 2 o 3. Con esta serían 3. Sería la tercera, ¿no? Hemos estado hablando del reino de Dios, que es cuando los fariseos le preguntaron, ¿no? ¿Cuándo vendría? Y después hemos estado hablando de los 40 días últimos de Jesús, y digamos el último mensaje de Jesús que él dio acerca del reino. Y bueno, hoy vamos a ver la semilla del reino. Vimos entonces que el reino de Dios no es algo externo, es el gobierno de Dios operando dentro de la vida del creyente, dentro de nuestra vida. También hemos entendido que no se trata solamente de oír ni de saber, sino que se trata de que Él gobierne, de que su reino se active y se manifieste a través de ¿quién? A través de nosotros. O sea, fuimos llamados no solamente a ser oyentes, sino portadores y representantes de ese reino aquí en la tierra. Entonces, ahora bien, si el reino ya está aquí, que no es algo que hay que esperar, aunque sí, vamos a estar físicamente, lo vamos a ver, vamos a palparlo, vamos a tocarlo cuando Él venga, claro que sí, por supuesto, pero ahora mismo como no se ve, entonces, si el reino ya está aquí, está en nosotros, ahora, ¿cómo funciona eso por dentro? O sea, ¿cómo se desarrolla? Porque a veces no se ve inmediatamente. No. ¿Vale? Porque sí, el reino, aunque es poderoso, claro que sí, pero no empieza como la gente espera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde Jesús pues rompe completamente nuestra manera de pensar y nos da pues uno de los ejemplos más profundos que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, O sea, a algo pequeño, a algo aparentemente insignificante, algo que muchos pasarían por alto. Pero ¿qué pasa? Que por dentro lleva una vida capaz de transformarlo todo. Y aquí es donde tenemos que ajustar la mente, porque el reino no empieza grande por fuera, sino que empieza vivo por dentro. Y eso está en Mateo capítulo 13. Yo sé que lo hemos leído muchas veces. Capítulo 13 de Mateo, verso 31 y verso 32, dice también, les refirió esta parábola. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y ahora dice Jesús, esta es, por cierto, prestad atención, así como detalle que os voy a dar, la más pequeña de todas las semillas. O sea, yo no sé si hay semilla más pequeña, esta es. Pero, aquí hay un pero, dice, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Fíjate, de tal manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. No sé si habéis visto esa preciosa imagen que he puesto, ese árbol gigante, precioso, lleno de... A mi madre le ha gustado mucho. Me imagino, vaya, es un árbol tremendo, con sus nidos y todo. Bueno, aquí Jesús está confrontando directamente la mentalidad natural del hombre, porque el pueblo esperaba un reino externo, el pueblo esperaba estructura, un poder visible, un dominio político, o sea, esperaba ver primero y creer después. Pero ¿qué hace Jesús? Él establece otro orden. Fijaros lo que hace la semilla. Fijaos, cuando una semilla entra en la tierra, desaparece de la vista, pierde su forma original, queda cubierta y nadie puede medir lo que está pasando. O sea, que la semilla entra en modo gestación, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ahí dentro está ocurriendo lo más importante. ¿Qué es? Que se está activando la vida. O sea, el reino de Dios, porque es lo que vamos a aprender, es lo que estamos aprendiendo, funciona desde adentro hacia afuera. Por eso Jesús dijo, como ya anteriormente os he estado
comentando este versículo en Lucas 17:21, que el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Amén. Dios está en vosotros. O sea, el Señor está diciendo que el reino no se instala primero en las ciudades, sino que se establece en los Amén. corazones. Amén. Y ahí empieza con una transformación interna. Ahora bien, ¿qué es la semilla o qué es esa semilla realmente? ¿Qué es la semilla? Dice Lucas capítulo 8, verso 11. Directamente dice, la semilla es la palabra de Dios. O sea, es una vida que entra dentro de ti. O sea, Jesús está hablando de algo que tiene vida en sí mismo. Algo que cuando entra en el terreno correcto, se reproduce solo. O sea, digamos que es la vida del reino implantada en ti. Por eso Santiago capítulo 1 verso 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra, la semilla, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. O sea, habla de algo que ha sido injertado, algo que ha sido insertado, metido dentro de ti, con la intención de permanecer y de crecer. Es como un trasplante espiritual, es como meter una semilla viva dentro de tu tierra interior. Me gusta la metáfora. Es la naturaleza misma de Dios operando dentro de ti. Por eso Mateo capítulo 15, verso 13 dice que toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. La que no plantó mi Padre, todo sistema que no viene de Dios. Por eso muchas veces oramos, todo implante neuronal, todo implante en la mente sale fuera. Se desplazan, se queman, se quitan. Será desarraigado, quitado, expuesto, eliminado, fuera. Todo lo que no viene de Dios. Ahora, ¿qué vengo yo a decir con esto? Que mucho oyen la palabra de Dios, pero poco la reciben implantada. Fíjate, ¿por qué? Porque Santiago lo dice claro, dice recibid con mansedumbre. O sea, qué bueno. sin mansedumbre es imposible, no puede recibirla. La mente es la que discute, no está el terreno apropiado para que rompa la semilla. Qué bueno, la mente es la que discute. Pero con mansedumbre el espíritu lo recibe. Y ahí funciona, ahí empieza el nuevo nacimiento, el que no nace del agua ni del espíritu, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿cómo se entra? O sea, o mejor dicho, ¿cómo entra el reino en una persona? ¡Wow! Fíjate el proceso. ¿Cómo entra el reino de Dios en una persona? Fíjate, presta atención. La palabra se siembra, la recibes con mansedumbre, se implanta dentro, echa raíz en tu interior, empieza a desplazar otras semillas y produce el fruto visible. Qué bueno. ¡Wow! Vuelvo a repetirlo. Primero, la palabra se siembra, la palabra de Dios llega, tú la recibes con mansedumbre, no la discutes, no la peleas, yo me humillo, lo recibo, eso, lo acepto, lo atrapo, claro que sí. Ahora ahí se va y se implanta dentro y ahora empieza a echar raíz, empieza a empujar todo lo demás, empieza a crecer, empieza a desplazar otras semillas y luego aparece el fruto. Tarde o temprano aparece. Es porque el ADN del reino ya está dentro de la semilla. O sea, dentro de una semilla ya está el diseño completo, ya está el potencial total, está el futuro fruto. ¿Pero qué se necesita? La tierra correcta, tiempo y permanencia. O sea, el proceso interno es totalmente irreversible. O sea, cuando la semilla se activa en tu interior ya no hay vuelta atrás. Puede tardar, puede parecer lento, pero si es genuina va a crecer. O sea, porque, presta atención y apúntalo, hermano, la naturaleza del reino es crecer. O sea, la semilla no pide permiso, la semilla no consulta el ambiente para decidir si avanza o no. Crecer es su identidad. Si hay vida, hay desarrollo. Si hay reino, hay avance. O sea, el reino no se estanca. El reino no entra en modo pausa. El estancamiento no pertenece al reino de Dios, pertenece a la resistencia humana. Con lo cual, cuando el reino está activo, siempre está empujando hacia adelante. Aunque tú no lo percibas, aunque el entorno no acompañe, aunque haya oposición, el reino nunca retrocede en su esencia. ¿Me estáis siguiendo? Es profundo esto, hermanos. Ahora bien, el crecimiento es como una ley interna. Presta atención.
Porque Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Pablo dijo, mira, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Ahí está, lo mismo, el mismo sistema, exactamente igual. Y hay un orden. Fijaros en el orden, hay responsabilidad humana y hay intervención divina. Pero cada cosa en su lugar. Con lo cual, tu parte en el proceso, no todos son iguales, pero tu parte puede ser sembrar. No sé, a lo mejor Conchi es regar, a lo mejor Paloma es permanecer, a lo mejor Viridiana es cuidar el entorno, a lo mejor Joana es sembrar, no lo sé, cada uno tiene su parte. Y si fallas en tu parte, no detienes el poder del reino, pero sí puedes frenar en su desarrollo en tu vida. Claro. O sea, el crecimiento es orgánico, el reino no crece como una máquina, no es mecánico, ni artificial, ni es forzado, es una vida desarrollándose. Eso significa que tiene ritmos, que tiene etapas, que tiene procesos internos invisibles. O sea, el crecimiento es progresivo. O sea, lo vemos, el reino no se manifiesta completamente de un día para otro en una persona, imposible. Lo vemos, no es así. De hecho, Marcos capítulo 4, verso 28, después vamos a tocar este tema, dice, primero la hierba, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Esto es orden, es un orden divino. O sea, ¿qué quiere decir? Primero lo básico, luego lo intermedio y luego lo pleno. Pero ¿qué pasa? Que la gente quiere resultados sin proceso, quieren frutos sin raíz, quieren autoridad sin formación, quieren impacto sin un desarrollo interno. Y el milagrito rapidito. Y eso no es reino, porque el crecimiento real se sostiene con lo que produce. Ahora bien, hay obstáculos en el crecimiento, porque hay donde muchos se quedan bloqueados, porque le ponen freno al reino. Son inconstantes, tienen desorden interno, tienen una vida espiritual superficial, hay impaciencia, o sea, el reino crece, pero no crece en cualquier condición. Y esto es clave porque nadie, absolutamente nadie puede detener el reino, pero una persona sí puede resistir su desarrollo personal. En sí mismo, claro. No el reino de Dios, sino lo que el reino de Dios puede hacer En cada contigo uno, y en ti, tú lo puedes parar, personalmente. claro. O sea, el crecimiento lo cambia todo, porque cuando el reino crece en alguien, ya cambia su mentalidad, cambia su lenguaje, Todo. cambia sus decisiones, Todo. cambia su forma de reaccionar. Entonces, ¿qué hay? Hay una transformación real, pero como he dicho, no de un día para otro, es progresivo. Sí. O sea, y fijaros, porque crecer también implica presión. O sea, toda expansión genera tensión, porque una semilla rompe para crecer, Claro. una raíz empuja para avanzar. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que el crecimiento incomoda. Por eso mucha gente se detiene, porque rechazan el proceso. Con lo cual, en esta noche, esta palabra es para ti. Asume tu responsabilidad en el proceso que tú estés pasando. O sea, deja de esperar que todo venga hecho. Donde puedas, siembra la palabra. Alimenta tu vida espiritual. Rodéate de un ambiente de reino. O sea, el crecimiento viene de Dios. Lo hemos visto, sí, pero tú colaboras. Somos colaboradores de Dios. Elimina todo lo que frena tu crecimiento. Haz limpieza, una limpieza. Quita voces que te apagan, hábitos que te debilitan. No Estamos sé, en ello. ajustes, orden en tu vida espiritual. No, o sea, no puedes esperar crecimiento si hay descuido. Sé constante aunque no veas los resultados, porque la constancia activa el proceso. La constancia activa el proceso, pero la inconstancia lo que hace es interrumpirlo, lo frena, claro. ¿vale? Con lo cual, si el reino está en ti, estás llamado a crecer. Quedarte igual no es una opción, es imposible. La pregunta es, ¿estás creciendo en él? No tu primo, tu vecina, tú no, tú. Esto es personal, estás creciendo en el reino. Vamos al versículo que he tocado antes. Marcos capítulo 4, verso 26. Voy a leer hasta el verso 28, dice. Decía Jesús, además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Tanto si duerme como si se levanta, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque la tierra de por sí lleva fruto, como hemos visto antes,
Primero el tallo tierno, luego la espiga y después el grano que llena la espiga. Y en el momento en que el fruto está maduro, se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Fijaros, lo que yo veo aquí, que el reino de Dios es un sistema vivo. Jesús está revelando, esto es una revelación, está revelando cómo funciona el reino de Dios por dentro de ti. O sea, Jesús está revelando cómo la semilla es una vida que se activa dentro de ti. Y ahora bien, el error humano es querer dirigir lo que solamente Dios gobierna. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos entenderlo todo, queremos controlarlo todo, ¿sí o no? Queremos acelerar las cosas. Hombre, claro. Pero aquí Jesús rompe el esquema. Fijaros, el sembrador siembra y luego se va a dormir. O sea, el reino no necesita tu vigilancia constantemente. El reino no responde a tu ansiedad. La semilla crece sin que él sepa cómo. O sea, hay cosas que Dios hace en ti que tu mente no va a poder entender, no vas a poder razonar, explicar, no vas a entenderlo. Hay etapas donde nada pasa por fuera, pero todo está pasando por dentro. O sea, la semilla que está bajo tierra, está rompiéndose, está reconfigurándose, está echando raíz y eso no se ve. O sea, el reino primero siempre trabaja en lo oculto y luego se manifiesta en lo visible. Y muchos es aquí donde abandonan. Porque interpretan el silencio de Dios como ausencia. Pero el texto dice, esta es la tercera vez que lo repito, primero tallo, luego espiga y después llega el grano. O sea, hay un orden, hay un proceso y sobre todo hay una transformación progresiva. O sea, Dios no solamente toca tus conductas, sino que Él va directamente a tus raíces internas, va a tu sistema de pensamiento. Él llega directo a tus deseos ocultos y a tu identidad espiritual. Qué bueno. Y eso lleva tiempo. El reino de Dios no se manifiesta de un día para otro. No. El reino tiene su propio ritmo. O sea, el crecimiento es totalmente inevitable si la semilla está viva. ¿Y qué pasa? Que la impaciencia es la enemiga del proceso, porque muchos quieren el fruto sin proceso. Y Jesús lo dejó claro. Primero es el proceso interno, luego el desarrollo visible, después la madurez y finalmente la cosecha. O sea, la cosecha llega cuando el fruto está listo, no cuando tú estás desesperado. Por eso, ya el proceso está en marcha, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, el reino ya está operando dentro de ti. Porque el reino funciona así, de esta manera. Se siembra en fe, crece en lo oculto, se desarrolla en el proceso y se manifiesta en su tiempo. Vuelvo a repetirlo. El reino de Dios funciona de esta manera, tiene este mecanismo. Se siembra en fe, crece en lo oculto, se desarrolla en el proceso y se manifiesta en su tiempo. Y si la semilla está dentro de ti, sí o sí, el resultado es inevitable. Ahora bien, fijaros una cosa, que Jesús haya elegido la semilla de mostaza no es casual, en absoluto, para nada, porque en aquella cultura de aquel tiempo la semilla de mostaza era símbolo de lo diminuto, irrelevante, o sea, de lo pequeño, de lo insignificante. Y fijaros que todo lo grande del reino tuvo un inicio pequeño. Fijaros, hay un patrón en la Biblia, si lo vemos. Por ejemplo, David fue un pastor de ovejas en el campo y luego fue rey sobre Israel. ¿Y hubo un proceso o no? Todos conocen el tiempo de gestación que estuvo en lo oculto, en lo interno, en la cueva de Adulán. Luego, ese niño con 5 panes, Jesús lo usó y multiplicó miles. Miles comieron. O un pequeño grupo de discípulos, y eso fue una dinamita, y hubo una expansión del evangelio. O sea, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que Dios siempre trabaja en escala progresiva. ¿Y qué pasa? Que el error es menospreciar los inicios, porque aquí también es donde muchos fallan, porque quieren empezar grande, quieren el reconocimiento inmediato, quieren una influencia rápida, quieren resultados visibles desde el primer día. Y cuando no pasa nada, pues ahí es donde abandonan.
O sea, están rechazando la forma en la que Dios opera. Y eso lo podemos leer en los evangelios. O sea, lee la palabra, lee los evangelios, vas a ver cómo funciona el reino. O sea, lo pequeño es fundamento. O sea, ¿por qué? Porque es ahí donde se construye lo que va a sostener a lo grande. Como el carácter, la fidelidad, la disciplina, la dependencia de Dios. O sea, sin esto, lo grande no se sostiene, es imposible. Ahora bien, vemos que el reino se expande a través de personas. O sea, Dios toca a uno, ese uno impacta a otros, esos otros se convierten en portadores y así es como el reino se extiende. ¿Cómo? Por vidas totalmente transformadas. O sea, lo pequeño tiene poder de desplazamiento. O sea, una semilla pequeña rompe la tierra dura y eso ya es poder. Porque empieza en lo pequeño, o sea, penetra, se establece, abre camino y luego crece. Con lo cual, lo que Dios empieza, termina en gran escala. Me ha llegado el versículo que yo quería decir el otro día y viene a esto y es Zacarías 4:10. Sí, no menosprecies las pequeñeces. No menosprecien estos pequeños comienzos porque el Señor se regocija al ver que la obra comienza. Lo tenía ese versículo. O sea, lo tenía, o sea, no lo tengo. No despreciar, ¿no? Los nunca. Inicios que son modestos, la gente que dice, ay, este viene, fíjate, y quiere ser profeta, y quiere ser llamado a las naciones, y dice que va a evangelizar a tal y a cual, y se ha confundido Zacarías con Jeremías. ¿Cómo osa confundir al profeta Jeremías con...? Bueno, claro. Lo que Dios empieza, lo termina siempre en gran escala. Por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, Dios no inicia proyectos incompletos. Lo que Él planta, Él lo lleva a la plenitud. Amén. Con lo cual, no menosprecies lo que tú tienes ahora. Esa palabra que tú recibiste, ese llamado que tú sientes o que Dios te ha dado, esa oportunidad pequeña, lo que tú tengas, todo tiene potencial en el reino. Lo que tengas, sé fiel en lo pequeño. Porque el que es fiel en lo muy poco, lo será en lo grande. Amén. O sea, y la fidelidad activa el aumento. No busques empezar grande, empieza en lo correcto, empieza alineado con la voluntad de Dios. Lo grande siempre viene después. Desarrolla la paciencia con visión de futuro. No te quede lo que se ve ahora. No. Visualiza lo que puede llegar a ser. Es por eso Amén. que nosotros tenemos la mente puesta en algo grande. O sea, nosotros no nos limitamos a plataformas como TikTok, como Zoom, como lo que sea. No, vamos a más, hermano. Sí. Ahí está, visión. Anhelamos más. Eso cambia tu forma de caminar totalmente. Amén. Invierte en otras personas, te estoy dando consejos, estos son perlas, atrápala, invierte en otras personas, habla vida, comparte la verdad, siembra en otros. El reino crece a través de la gente. Mantente firme aunque parezca poco. No puedes, no abandones por el tamaño. No abandones por la falta de impacto visible. Todo lo grande comenzó así en lo pequeño. Ahora bien, vemos a Jesús que dice, hablando sobre el reino, que las aves hacen nido, ¿verdad? En esta hortaliza que llega a ser grande como un árbol. Y cuando Jesús dice que las aves hacen nido, está revelando el propósito final del crecimiento del reino. ¿Cuál es? Ser un lugar donde otros encuentran vida. O sea, el reino no produce solo individuos transformados, produce entornos transformadores. Presta esto, atención. Fijaros, ¿qué hace un árbol maduro? Cambia todo lo que hay alrededor. Un árbol maduro genera sombra. Un árbol maduro regula el ambiente, protege del calor, se convierte en punto de referencia. O sea, eso hace el reino cuando se establece en una persona o en una comunidad. O sea, no solamente cambia tu vida, sino que cambia lo que te rodea. Y ahora, las aves, ¿qué representan las aves? Las aves representan vidas que llegan. O sea, en el lenguaje bíblico, las aves apuntan a personas que buscan descanso, personas que necesitan cobertura, personas que están en tránsito, que vienen cargadas, personas heridas que necesitan sanidad, personas vulnerables que buscan refugio. Sí. Llegan porque encuentran algo que no tienen.
El reino siempre genera atracción. Cuando el reino está operando de verdad, la gente se acerca, las vidas se abren, los corazones responden. O sea, un árbol no controla las aves, un árbol no las obliga a quedarse, no las manipula, sino que les ofrece un lugar seguro. Así es la cobertura del reino. La cobertura del reino a ti te da protección, a ti te da dirección y te da cuidado. O sea, lo que tú eres termina afectando a otros. Afecta en tu forma de hablar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de vivir. Todo comunica reino cuando el reino está en ti. Por eso, las aves no solamente descansan, sino que se orientan. ¿Por qué? Porque un árbol firme sirve como un punto de ubicación. O sea, alguien que porta el reino da claridad, da enfoque, ayuda a otros a ubicarse. Cuando el reino crece en alguien, esa persona puede cargar cosas que antes no podía, como escuchar a otros sin quebrantarse, como acompañar, sostener procesos ajenos, porque ya no vive desde su fuerza, sino desde lo que Dios ya ha formado dentro. ¿Entendéis, hermanos? Y el peligro es que muchos aquí se equivocan porque quieren influencia sin madurez, quieren impactar, quieren guiar, quieren ser referencia sin haber sido primero formados. Procesados. Y eso produce daño, no hay estabilidad, no hay sabiduría y no hay una cobertura real. Hermanos, cuando el reino está sano, otros florecen. Y esto es lo más poderoso, porque un árbol sano no solamente vive, sino que hace que otros vivan mejor. ¡Wow! ¿Cuánto vamos a aprender del reino, eh? Y de los árboles. Porque bajo su cobertura otros descansan, bajo su cobertura otros crecen, otros encuentran dirección. Y esto precisamente revela el corazón de Dios. O sea, Dios no levanta vidas solamente para bendecirlas, las levanta para que sean de bendición. A otros, claro. Porque el reino siempre tiene una dimensión hacia otros. Con lo cual, revisa tu vida si estás generando refugio o no. ¿Qué encuentra la gente cuando está contigo? Paz, tranquilidad, un lugar seguro. O hay juicio, hay presión, hay mal ambiente. ¿Qué es lo que la gente dice de ti? Cuando el reino se manifiesta el reino, porque el reino solamente es cosas poderosas, ¿no? Como hemos estado hablando. El reino se reconoce con lo que tú produces alrededor. Desarrolla una vida que tú puedas sostener a otros. Crece en carácter, crece en estabilidad, crece en sabiduría. No solo para ti, sino para que tú puedas servir a otros. Evita controlar a las personas, no impongas, no apliques, no manipulas, no absorbas. Ofrece cobertura, una cobertura sana. Sé intencional a la hora de ayudar a otros. Escucha, acompaña, da dirección cuando sea necesario. El reino se expresa también en un servicio real. Y sobre todo también cuida tu vida interior, porque si tú por dentro estás bien, otros se van a beneficiar. Pero si tú andas desordenado, está tu vida desordenada, seguro que afectarás a otros malamente. Con lo cual, apunta esto, es una perla que te voy a dar. Escúchame bien, el reino no crece para quedarse en ti. El reino crece siempre para alcanzar a otros. Y si en tu vida no hay espacio para otros, el proceso en ti no está completo. Vuelvo a repetirlo. El reino no crece para quedarse en ti. El reino crece para alcanzar a otros. Y si en tu vida no hay espacio para otros, el proceso en ti no está completo. Porque cuando el reino madura en ti, te conviertes en refugio. Cuando el reino se establece en ti, otros encuentran vida. Cuando el reino fluye en ti, tu vida deja de ser solo tuya. Con lo cual, tu vida está siendo un lugar donde otros pueden descansar, o todavía tu vida gira alrededor de ti. Ahí está. Esa es la pregunta que tú tienes que responder. Es más, el reino ya está operando, ya lo dije en otra ocasión, Hechos capítulo 17, verso 6. Dice, estos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Estoy preparando esta palabra porque voy a seguir con el reino como inicio voy a dar esta palabra porque esto es tremendo. Estos que han transformado, que han puesto el mundo patas arriba, han venido también aquí. Lo que está pasando en Hechos, aquí, lo que pasó en Tesalónica,
¿Qué fue en ese momento con Jason, Jason, no sé cómo se pronuncia? Sigue pasando, o sea, ese impacto no fue exclusivo en esa época, fue el resultado de personas alineadas en el reino, porque el reino, lo he dicho muchas veces, opera a través de personas disponibles. Dios no está buscando estructuras perfectas, está buscando vasos disponibles. Y donde hay alguien disponible a obedecer, a hablar la verdad, a mantenerse firme, ahí el reino se mueve. Y fijaros que el impacto del reino es totalmente irreversible. Cuando el reino toca una vida, esa vida no vuelve a ser igual. Y todo lo que esa persona toca empieza a cambiar, hay cambios. Sí. Y esto genera una reacción en cadena. Esto es lo más maravilloso, hermano, que el reino altera los entornos, cambia las atmósferas, el reino cambia las conversaciones, cambia las dinámicas familiares, cambia las culturas. Por eso dijeron, estos que trastornan el mundo también han venido aquí. ¡Adiós! El reino no pide permiso para avanzar. El reino no necesita validación humana. No. Avanza donde encuentra apertura y cuando avanza rompe límites, rompe fronteras, rompe estructuras. Es un poder imparable. Ese es el reino de Dios. Y el creyente es un portador activo. O sea, aquí ya no hablamos de teoría. O sea, tú no solo conoces el reino, tú cargas el reino. Cada acción tuya tiene un peso espiritual. Cuando tú hablas la verdad, cuando tú tomas decisiones alineadas con la voluntad de Dios, cuando tú actúas con integridad, cuando tú ministras a alguien, cuando tú haces justicia, estás liberando la realidad del reino. Amén. Aquí en la tierra. ¡Wow! Es mío. Pero es que el reino se activa en lo cotidiano, no tiene que haber un momento espiritual especial, poner música, o sea, que tiene que ser... No. En tu casa, en tu trabajo, donde sea. Ahí también se manifiesta el reino. Porque muchos piensan, yo es que es poco lo que hay, es poco lo que tengo. Esto no tiene importancia realmente, es algo mínimo, no te compare con los demás. Eso no es entender el reino. Porque cada acción alineada tiene un efecto acumulativo. El reino se mueve por conexiones. Presta atención. Una persona impacta a otra. Esa a otra. Y el reino se extiende, así es. Dios toca a uno y ese uno no se lo guarda, sino que lo transmite. Y sin darse cuenta, una conversación cambia una vida. Una palabra abre el corazón. Una persona que le da un tratado puede cambiar la vida de tal manera que hasta esa persona puede llegar a ser pastor, como hemos escuchado con este hombre, Dios mío, en Betel. Wow, una decisión correcta puede romper una cadena y eso sigue. Así avanza el reino. Es un efecto en cadena. Multiplicador. O sea, tú no tienes ni idea del alcance de lo que tú portas dentro. Porque a veces piensas tú, es que es solo una palabra, es solo un consejo, no sé, o solamente estar ahí. No, para nada. Todo tiene peso en el reino de Dios. Amén. Jesús invirtió en unos pocos y esos pocos impactaron a multitudes. Sí. Y hoy tú estás aquí por esa cadena. Alguien recibió, alguien obedeció, alguien transmitió y el reino ha llegado a ti. Acuérdate de esa persona que a ti te compartió el evangelio. Ahí está esa cadena está viva, esa cadena está activa desde que Jesús le impartió el reino a sus discípulos. ¡Wow! Dios mío. El reino viaja por relaciones, por conexiones. El reino viaja por cercanía, por influencia, por una vida compartida. O sea, no puedes separar tu crecimiento de tus conexiones, es imposible. Tus relaciones, las relaciones que tú tienes hacen tres cosas. O te empujan, o te enfrenan, o te estancan. Por eso el reino no solo te cambia a ti, rodea tu entorno, cambia con quién hablas, cambia lo que tú escuchas. O sea, fijaros lo que voy a decir, apúntalo. Dios quiere crear una red de vida a través de ti. Dios quiere crear una red de vida a través de ti para llegar a otros, para impactar a otros. Con lo cual, si tú portas el reino, tú representas al rey. Y ya hemos hablado de eso. Esto es identidad. Cada vez que hablas, cada vez que reaccionas, cada vez que decides, estás mostrando quién gobierna en ti. Por sus frutos los conoceréis. Tú representas su naturaleza. Y ya voy a terminar. El reino, sí o sí, ya está en marcha. Hace tiempo que ya se puso en marcha. Está avanzando aquí en medio de la tierra. Con lo cual, hermano, el reino no entra, no está para quedarse estático. Entra para desarrollarse, para transformarte, para reconfigurarlo todo desde adentro.
O sea, primero trabaja en lo invisible, en tus pensamientos, en tu deseo, en tu carácter. Y luego se manifiesta por fuera. Mira a Pedro, es el ejemplo más claro. Pedro, una persona impulsiva, inestable, tenía temores, tenía miedo, tenía dudas. Pero la semilla que estaba dentro empezó a germinar, se activó. Y aunque su proceso fue progresivo, su resultado fue inevitable. Y terminó siendo una roca. ¡Wow! Es mío. Si tú llevas tiempo en el reino, tiene que notarse. Tiene que haber fruto, tiene que haber un cambio, tiene que haber un avance, sí o sí. Porque una semilla viva no se queda igual. Si no hay crecimiento, entonces, ¿qué pasa? Hay que revisar la tierra. ¿Qué tipo de tierra es? Y cuando la semilla va madurando poco a poco en ti, te conviertes en un refugio para otros, en un descanso para el cansado y en una dirección para el que está perdido. Porque el reino nunca tiene un destino individual, siempre tiene un impacto colectivo. Con lo cual, no esperes más lo que Dios ya sembró en ti. Actívalo, vamos, actívalo, aliméntalo, protégelo, dale espacio. Y sobre todo, no lo resistas, ahí el problema. No resistas lo que ya Dios ha activado en tu vida. Si el reino está en mí, yo voy a hacerlo crecer. Si la semilla está viva, el fruto ya viene de camino. Amén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque estamos entendiendo el reino poco a poco. Lo que tú dijiste a tus discípulos, esos 40 días, ese último tiempo con ellos, cuando tú te aparecías, le hablaste de lo más importante, lo básico, que es el reino de Dios. Con lo cual, Señor, queremos entender ese reino, tu reino aquí, Padre. Queremos, Señor, que tu reino se implante, que tu reino crezca. Queremos que tú nos transformes de verdad, Señor. Padre, tú has sembrado vida en cada corazón, en cada uno de mis hermanos. Y ahora te pedimos que esa semilla no se quede en la superficie. Llévala a lo profundo. Arráigala dentro, lo más profundo, y hazla crecer aunque no se vea, Padre. Señor, tú estás obrando dentro. Y yo te pido que tú arranques toda semilla que no viene de ti, toda mentira, todo implante, toda voz equivocada, todo pensamiento que está frenando el crecimiento, que sea desarraigada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Activa hambre por tu palabra. Activa constancia, activa disciplina espiritual en todo, yo he incluido el primero. En el nombre de Jesús. Declaro crecimiento en cada uno de nosotros, crecimiento en carácter, crecimiento en fe, crecimiento en obediencia, que haya un crecimiento real. Señor, llévalos de lo pequeño a lo maduro, de la semilla al árbol, de lo oculto a lo visible, del proceso a la manifestación. En el nombre de Jesús, levanta en medio de nosotros vidas totalmente firmes, vidas estables, vidas que puedan sostener a otros también, porque esa es la gran comisión. Ese es el llamado que tenemos, Padre. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, nos convirtamos en refugio para otros, en cobertura para otros, en dirección para otros, en el nombre de Jesús. Te pido que el reino no se quede en ellos, sino que fluya. Que el reino fluya a través de cada uno de mis hermanos que están aquí. Que el reino se extienda. Que el reino impacte a otros en el nombre de Jesús. Padre, quita todo estancamiento. Donde no haya proceso, donde haya retroceso, quítalo. Declaro que no hay más vidas superficiales. Trabaja, Padre, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No queremos solamente predicar tu palabra, queremos vivirla. Con lo cual recibimos esta palabra implantada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada vida. Tú estás trabajando en cada terreno diferentemente. Yo no sé, yo no conozco. Algunos sí, otros más, otros menos. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Con lo cual, Señor, nosotros solamente somos administradores, solamente somos colaboradores. Y aquí estamos, Señor, para colaborar en tu reino, para ayudar aquí, acá, donde sea, Señor. Esto no es nuestro, esto es tuyo. Así que, Padre, te pido que tú levantes vidas aquí que puedan ser de bendición para otro, que salgan, no sé,
profetas, predicadores, apóstoles, servidores, no lo sé, lo que sea, Padre. Amén. Que empiecen en lo pequeño y que puedan ver lo grande, igual que nosotros. Nosotros estamos todavía en lo pequeño, pero aspiramos a lo grande, no nos Amén. quedamos ahí. Vamos a más, a Amén. más, a más, Señor. El reino se extiende, el reino está en movimiento, el reino no se estanca. Como vimos cuando Ezequiel vio la gloria del Señor, vio la rueda llena de ojos, la gloria no es estática, se mueve, va de un lado a otro. Así es todos los que portamos el reino. Padre, que nuestras vidas pueden impactar a otros. Te pido, Señor, que tú nos empujes allá, sea a comprar el pan a la panadería, sea a ir no sé, a la farmacia, a sacar el perro, a donde sea, que también tú pongas gente donde podamos hablar del reino. Señor, sería un pecado cometer que no hablemos de tu reino, que cuando tú nos presentes una ocasión de poner una persona, no sé, una conversación de lo que sea y quedarnos callados, eso no puede ser, es imposible. Y perdónanos, Señor, cuando hemos fallado, por miedo, por temor, qué dirán, o tengo prisa, me tengo que ir, yo me involucro, Señor. Padre, que seamos luz allá donde vayamos, que seamos conscientes Amén. de lo que realmente portamos dentro, de la identidad que tenemos, porque hemos hablado mucho y seguiremos hablando de identidad. Somos reyes, somos sacerdotes, no somos esclavos, no somos... ¿cómo se dice esto? Mendigos. Señor, somos hijos tuyos. Y un hijo no está mendigando, no está ahí pidiendo, no está andando, no. Somos el segundo Adán, Padre. Ayúdanos a cada día a reconocer, a permanecer y a creer esto en cada una de nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, da tú el crecimiento, Señor, en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Te pido por Gerard, por Patti, por Soluna, por Viridiana, por Vivian, por Alberto, por Trinidad Paloma, por Conchi, Joana, Benja, toda la familia, por Carlos, por mi esposa, por cada uno de mis hermanos que están aquí y de los que van a escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, que llevemos tu palabra. Sea lo básico, así es como la semilla se implanta en la gente. Suelta la semilla, suelta la palabra, quien sea, aunque no la reciba, da igual, pero tú ya has soltado esa semilla. No sabemos nunca lo que podemos llegar a ser, porque a veces vemos gente, no sé, queremos ser un pino, predicando multitudes, haciendo milagros visibles, todo eso, claro que sí, nos movemos en eso, queremos llegar a eso, pero no siempre es así. Siempre empieza en lo pequeño, poco a poco. No podemos llegar a que los demonios se sujeten de tal manera, los principados de tal, si todavía no hemos empezado en lo pequeño, no hemos sido formados poco a poco. O hemos gobernado nuestros propios demonios antes que sacarlos de los otros. Así que, Señor, así es. Trabaja en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Me venía a la mente la vida de una persona que tras tener un encuentro con Jesús fue trastornando su ciudad, su pueblo, el lugar donde vivía. A ver si sabéis quién puede ser esta persona, que después de lo que Jesús le dijo, dijo, madre mía, esto lo tengo que contar porque esto que me ha pasado, esto es tremendo, esto lo tengo que contar yo. Y tanto lo contó que dice la palabra, mucha gente que vivía en ese pueblo de esta ciudad donde era esta persona creyó en Jesús porque esta persona les había dicho, ¿alguien sabe quién puede ser? Y cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Él se quedó 2 días y muchas otras personas creyeron también al oír lo que él decía. Creo que... A ver si lo... ¿No? ¿No? También puede ser. La samaritana, ¿no? Sí, ¿Quién? la samaritana. Anda, Porque la palabra. mujer les había dicho, él sabe todo lo que he hecho en la vida.
Por eso cuando la gente del Ah, pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara, se quedó 2 días y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. Y la gente le dijo a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo, porque fue una de las primeras que él decía, Él es el Mesías, Él es el Mesías. oh, tremendo. Mm. Yo estaba pensando antes de que dijera que crea que el Evangelio, que era Felipe, que precisamente fue a Samaria y lo puso todo patas arriba. O sea, los demonios le liberaban, la sanidad, o sea, eso fue un espectáculo que tuvo hasta que llamara, creo que a Pedro y Juan, para que los ministrara también, ayudara. Claro, se nos sale de las manos esto, Porque lo que hizo Felipe, wow, eso fue algo... Fíjate, ahí está el reino de Dios. trastornando ambientes. Nosotros queremos llegar a un punto que en el que entremos en una iglesia ya se empiece a transformar todo. Ya los demonios se manifiesten porque no pueden estar ahí en el cuerpo y esté la gente ahí. Pero ¿sabes cómo? A ver si a ver si alguien me dice cómo se puede llegar a hacer eso. A ver si alguien me lo dice. ¿Cómo puedo llegar yo a hacer eso? Yo sí lo sé. Pero yo quiero que los hermanos lo digan. A ver, ¿cómo puedo llegar yo a transformar un ambiente así? De tal manera que llegue a un lado, a algún sitio, y literalmente la gente se le empieza a remover el estómago y la gente empiezan a vomitar, lo empiezan así, o sea, cosas así. A ver, Tu hija te dice que contestes, que a ver si lo sabes. Está atenta a todo, Liane. Uno diría, bueno, la oración y el ayuno es lo más común que puede uno responder, pero dígalo usted. Es un inicio. bueno, yo es otra palabra. Yo A diría. ver qué más. Tendría que estar Yo, activado uno con el reino. ¿Cuál dices, Vivian? activados con el reino, Yo mira, yo... diría que estaríamos siempre activados con el reino Esa es la para palabra. Chócala. que el Señor actúe en ese momento, porque me di cuenta ese domingo que oré por la señora en el parque, o sea, pues no andaba preparada como para orar por alguien, ¿verdad? Sino que en ese momento se activó el reino pues del Señor y él obró en ese momento, porque esta señora iba tan cargada que empezó a vomitar y delante de la gente, no importó, pero es porque el reino ya está activado, ¿verdad? Amén, claro que sí, ahí está, es un ejemplo, lo que Sí. tú has vivido es un ejemplo vivo, ahí está el reino en ti. Amén. ¿Quién más me puede decir? Portadora de la presencia. Qué puedo hacer para llegar a eso? A ese nivel de que la presencia esté tan fuerte que O sea, ya que no solo eres tú. con llegar ¡Pum! sienten tanto a Jesús que ya los cuerpos normales no pueden Incluso- soportar esa luz, esa... Incluso que la gente empiece a insultarte, eso también es un síntoma, porque ya los demonios empiezan a revolotearse de tal manera que empiezan a insultar, como a Pablo le decía, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿sabes? Eso también, se empiezan a manifestar los demonios a través de la gente. ¿Cuál es la palabra? A ver, ¿Qué es alguien necesario más. para que eso pase? Venga, Esther, tú lo Hermanos, sabes. pues lo primero es renunciar a nuestro propio yo, que es lo primero, romper todos los altares que tenemos en nuestras vidas que impiden que el reino crezca en nosotros, se manifieste. Bueno, no es la palabra que estás buscando, pero sí, o sea... Ese es el inicio. Claro, es ese, pero es algo que ya, o sea, claro, sí, es así, pero ya cuando, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando uno entra, el Exacto, segundo cuando uno ya paso, está. cuando ya estás, Claro, porque uno si está lleno de carga no va a ir a ¿con qué se aliviar. consigue eso? Es necesaria mucha, Mucha. Oración. Mucha oración con ayuno. Intimidad. Esa es la Esa palabra es la que estás palabra. buscando. Cling, Esa, cling, 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 intimidad. No por mucho estar semana entera ayunando va a Sí. conseguirlo. No, se llama intimidad. O sea, se llama desconectarte todo y pasar horas con Dios. Es por eso, cuando yo he visto testimonio de, no sé, por ejemplo, Juan Carlos Harrigan, yo he escuchado que ese hombre se tiraba no sé cuánto tiempo solo. El T.B. Joshua, Enoch. Enoch en el libro lo cuento en el libro de Yaser. Sí. Enoch empezó a apartarse 3 días y después uno se presentó al pueblo, después una semana, después un mes, después un año. Y era tanto que la gente tenía que taparse por la luz que reflejaba. O sea, había tanta luz
O sea, era como Moisés cuando estuvo en la Sí, montaña. sí. Cuando tú estás tanto en la presencia de Dios, Mm. o sea, Mira, Ah, es de Harrigan. Harrigan, fíjate. va a estar aquí yo va a estar en mayo, el mes que viene. Qué bueno. Wow. Es que estás en un lugar privilegiado porque llega mucha gente así interesante. Barcelona, solamente Madrid y Barcelona van a estar. Y va a hacer conferencia Harrigan y va a hacer conferencia y administración. Wow, qué bueno. Pues vemos ahí el ejemplo de una persona que eso no ha llegado porque no tenía otra cosa que hacer. No. O porque ayunaba o oraba. No, no, No. Aquí se trata de intimidad. Aquí se trata de estar Sí. noches enteras y noches enteras estando en la presencia. O sea, llenándote, llenándote, llenándote. Es por eso que está el secreto. Es por eso que es una vida entregada, ¿no? O sea, cuando hay gente que dice, no, porque yo trabajo aquí, yo hago esto, lo otro. Pues entonces eres un colaborador, riegas, planta y tal. Pero cuando tú quieres realmente un llamado así, transformar vidas, o sea, es un sacrificio. Sí. Como Kissinger también, que Sí, por sí, ejemplo, sí. todas las noches, o sea, no nos... Entonces, los que queramos eso, ir para arriba, pues más de ti, menos de mí. Pero no es decir, es que me tengo que tirar 5 horas y la casa sin barrer. O sea, puedes estar barriendo y fregando y hablando en lenguas, como yo. O puedes estar haciendo tal y orando normal y diciéndole, Señor, hay una cosa Pero que eso es un fíjate que... pero eso es un complemento. Cuando tú quieres intimidad real con Dios, desaparece de todo. Ya, Recuerda pero que con hay gente que Marta, dice, o yo no sea, puedo estar 3 horas al día ahora mismo. pero porque no todo ese llamado es para todos. No Hombre, todo es para ya. todos, es por eso. Hermano, yo voy a comentar algo que justamente bueno, yo escucho muchos pastores y ministros dominicanos que ellos hablan de cómo ellos van a tener, bueno, a desarrollar todo el reino en su vida, ¿no? Y en intimidad con el Señor. Y ellos dicen que se apartan hasta 3 días en cuevas y todo para tener esa intimidad con el Señor. Eso Pero es. ellos dicen que solamente es la Biblia, lámpara y ya está. Y una piedra, sin nada, en silicio completo. Ujú. Y es que yo te digo una cosa, yo vi un testimonio de una bruja bastante fuerte que ella es dominicana, y ella comentaba de que ellos cogían el poder, una de las formas, ¿no? Que era enterrándose en 3 días. Enterrándose literalmente sin moverse, o sea. Wow. A ver. Entonces, date cuenta que es como que dicen, vale, señor, yo aquí estoy, aquí, pues, claro, entonces es la forma también que es como se dice, se aparta uno realmente apartado de no hacer nada y el Señor, aquí estoy, venga, aquí estamos tú y yo. Pero claro, no podemos tener intimidad pensando que tengo que hacer la comida, que tengo que barrer, que tengo que tener la fiesta. Pues sí, estamos en oración y estamos en esa meditación, pero la intimidad con Dios no tienes que estar aquí y estar quieta y quieta completamente y en silencio y sin ruido y sin nada y escuchando el silbo apacible del Señor. Es ahí donde escucha la voz de Dios, claro. Porque la voz de Dios Sí. está en el silencio, ¿no? No está en el ruido, en el... Qué bueno. Ahí es donde uno crece. Lo que estamos buscando, ¿cierto? Pues el silbo apacible Va a del llegar, Señor. va a llegar. Cada vez lo tenemos más cerca.